¿Cómo están todos? Buenas noches. Buenas noches a todos. ¿Cómo le está llegando la señal? Bien, Lisen, buenas noches. Muy bien. Vamos a continuar con la clase. Justamente la anterior vez hemos hemos ejecutado los procedimientos. Ahora vamos a desarrollar los hallazgos. Ya voy a compartirles justamente la plantilla donde ya estaríamos. A ver, vamos a ver, hemos avanzado toda esta parte. Les voy a mostrar acá. Lo que es la ejecución ya hemos visto, porque dice, es la aplicación práctica de los programas y obtención de evidencia de auditoría suficiente y competente que nos permita emitir una opinión. Procedimientos de auditoría, tenemos la testimonial, documental, física, analítica, informática. Hemos aplicado más que todo la que es en este caso, la testimonial, porque nos han mandado confirmaciones. Además, documental, porque hemos inspeccionado documentos y con esa información hemos arribado a una conclusión. Los papeles de trabajo que ustedes tienen que elaborar tienen que tener, por ejemplo, todos estos puntos. Tienen que tener un encabezado, identificando la entidad donde se está haciendo la auditoría. Tiene que tener una referenciación a la parte derecha. Ojo, les estoy comentando esto porque es tema de examen de grado. Tienen que saber referenciar. Tienen que tener en el cuerpo, por ejemplo, poner las marcas de auditoría, ¿no? Las marcas de auditoría, ¿qué significa esa tilde? ¿Qué significa esa T? La tilde significa verificado con facturas, totalizado. En sí, lo que hemos desarrollado nosotros, por ejemplo, en Excel, ustedes lo tienen que completar, poniéndole todos estos puntos a sus papeles de trabajo. Hemos hecho, por ejemplo, en Excel, ¿no ve? Esas planillas. Entonces, hay que trabajarlo. ¿A qué punto del programa de trabajo ha respondido cada uno? Por ejemplo, miren, en este cuadro se ve, dice en la parte superior, dice punto 5 del programa de trabajo archivado. Entonces, tiene que ponerse, tiene que relacionarse, es decir, en el programa de trabajo tenía un procedimiento en el número 3. Ese procedimiento, ¿dónde lo has aplicado? En qué planilla está? Y finalmente, en la parte inferior, tienes que concluir. Porque tu papel de trabajo tiene que tener un objetivo, tiene que tener para que tú puedas decir cuál era tu objetivo. En este caso era pues, a ver, inspeccionar, no sé, ver qué inspeccionar la documentación de propiedad de la institución, de los bienes muebles. Y en la conclusión tiene que ir referido a ese tema. No los bienes que han sido objeto de evaluación no cuentan con documento de respaldo sobre la propiedad. O sea, hay que tener una conclusión para cada papel de trabajo. ¿Ya? Todos estos papeles de trabajo que en sí nosotros armamos, lo mandamos a un legajo corriente. En el legajo corriente están todos esos papeles de trabajo, inclusive están ahí, por ejemplo, desde lo que es las cédulas sumarias, las cédulas analíticas, cédulas auxiliares, ¿no? Y finalmente se incluyen las planillas de deficiencias, ¿no? Las planillas de deficiencias que se tienen que formular. Ya, entonces vamos a desarrollar, por ejemplo, de esa forma, ahora la planilla de deficiencia, porque después ya es hacer ya el informe. Algo importante que vamos a hablar ahora también es los hechos subsecuentes. Una vez que se cierran, por ejemplo, los estados financieros, ¿no ve? En enero, pero el corte es el 31 de diciembre. Cuando un hecho se suscita en una fecha posterior al cierre del ejercicio, tiene que ser analizado por el auditor para ver su efecto, ¿no? En los estados financieros. ¿Por qué razón? Porque el auditor es responsable de del contenido de su informe hasta la fecha de emisión de su informe. Si su informe lo emite en febrero, tiene que haber
considerado todos aquellos eventos que se hayan suscitado en el mes de enero y febrero, ¿ya? Eso para que se pueda entender de otra forma. Gráficamente podemos decir, ¿no? El ejercicio económico termina un 31 de diciembre, pero un evento subsecuente es desde la fecha inmediata posterior del cierre hasta la fecha del dictamen, 28 de febrero. También en la evaluación que hace, digamos, el auditor, implica que tiene que obtener una manifestación escrita por parte de la gerencia. La gerencia tiene que extenderle una carta donde declare expresamente de que ha puesto a disposición de auditoría todos los documentos, todos los comprobantes contables para que se haga la auditoría. Tiene que declarar si sabe o no que existen o no irregularidades, si los saldos que están expuestos en los estados financieros no fueron conformados conforme exige las normas básicas del sistema de contabilidad integrada. Entre eso se llama carta de representación o carta de gerencia, ¿no? Algo bien importante, la carta no puede ser posterior a la fecha del informe. El informe que emite el auditor, por ejemplo, hoy estamos 8 de septiembre, y la carta que tenga fecha posterior 10 de septiembre, entonces eso hace entender de que el auditor tenía que haber valorado una limitación considerable porque no está recibiendo una manifestación expresa de la máxima autoridad sobre la disposición de la información para que haga el examen hasta la fecha de emisión de su informe. Ya hemos hablado sobre la materialidad en su momento, entonces, y ahora tenemos que también hacer referencia a la acumulación de incorrecciones o errores. ¿A qué se refiere, por ejemplo, acumular errores? Tenemos un nivel de materialidad. Para el ejercicio hemos puesto 6 millones. Entonces, para esos casos, por ejemplo, cuando nuestras deficiencias son menores a 6 millones, tenemos que ver si acumulados esos errores superan la materialidad para ver si van a afectar en la opinión, ¿no? Del auditor, ¿no? Si inciden en los estados financieros significativamente. Por eso es que se van añadiendo varios eventos y al final estos eventos se van constituyendo, como se dice acá, ¿no? En situaciones que sí van a afectar lo que es la razonabilidad de los estados financieros. Entonces se van acumulando los errores. No es que siempre un evento tiene que superar, sino que acumulándose con otros puede superar. Bueno, ya estamos en la conexión de resultados, entonces vamos a elaborar ahora mi planilla de deficiencias. A ver, voy a agarrar el ejemplo de la anterior clase que hicimos, que ha sido sobre cuentas por cobrar. Pruebas de cuentas por cobrar. Ya, voy a compartirles. Aquí ya lo he generado. Y vamos a ir a la columna, mejor dicho, a la hoja donde hemos hecho los ajustes. Ya, si bien se han hecho los ajustes que se tienen que realizar en la institución pública, tenemos que formular el hallazgo, qué es lo que hemos advertido. En ese sentido, voy a abrir una hoja Word. Una hoja Word voy a abrir y voy a hacer referencia al encabezado inicialmente, ¿no? Tenemos que siempre colocar el encabezado al documento
y voy a colocarle, ahí voy a identificar. Le vamos a un poco minimizar para ver dónde está este documento que está bien. Yo voy a colocar acá planilla de deficiencias. Puedo hacerlo horizontal o vertical. Eso no hay regla. Ustedes lo pueden hacer horizontal, lo pueden hacer vertical. La cosa es de que esta planilla también tiene que estar referenciada. No, entonces vamos a poner con LS3. También tiene que haber un realizado por. Vamos a agregarle acá. Insertar. Vamos a insertar a la derecha y vamos a colocar revisado, elaborado por. Bien, elaborado por y revisado por. No, hay que colocarle ahí la fecha. Elaborado también la fecha. Tiene que tener fecha. Entonces acá nosotros ya empezamos a desarrollar y lo podemos hacer con cuadro, con tabla, referencia, papel de trabajo. Mis, mis, mis hallazgos tienen que estar documentados, o sea, es decir, no lo puedo relatar así libremente. Si no está documentado, no podría incluirlo, tendría que incluirlo. Entonces, aquí le pongo la descripción y acá voy a colocar, por ejemplo, elaborado por, no, ya está. Esto tendría que ser, esto lo vamos a quitar porque en sí podríamos colocar igual para que se referencie a dónde estamos llevando, pero no es necesario, no es una condicionante. Pues acá le pongo descripción, condición. Le voy a colocar como título al primero, a ese ajuste que hicimos justamente sobre lo que es el monto de 35.817. Voy a unir en realidad, ¿no? Voy a unir acá, voy a hacer referencia en en la hoja. A ver, voy a redactar inicialmente sobre este tema de la revisión documental efectuada a los saldos, a los comprobantes, donde se registraron los devengados por prestación de servicios. Se ha advertido los siguientes eventos. Entonces ahí, por ejemplo, voy a hacer referencia a los que yo he conocido y estoy haciendo mención. Directamente voy a colocar cuántos, 1, 2, 3, 4. Voy a abrir una tabla internamente
con 4 columnas. El código cliente hace referencia a la observación, ¿no? Pues aquí voy a colocar que no hay respaldo documentario. No tenemos respaldo documentario. Y voy a colocar los dos casos que hemos advertido, tanto de lo que es el importe de 5 millones y de lo que es 35.817 del señor Rogel Ameral, el importe deuda. Bolivianos. Así. Y la observación va a ser que contrato, desistimiento de contrato. Voy a colocar aquí más abajo con inciso A para explicar por qué ahí no va a ingresar todo lo que quiero decir. $35.000, tenemos 1.926. A ver, vamos a incluir en la nota que estamos proyectando aquí en esa la de los hallazgos. Ya. Alejandro Suel Cabalán. Leandro Suel Cabalán. Hay un importe con saldo deudor de por 1.926.591. En el caso del inciso A, es desistimiento de contrato. Segundo, es un contrato resuelto. Resolución de contrato. Y hay un tercer caso, que es de Valeria Carranza. Por 5 millones. Inciso C. Que es sin respaldo documentario de contrato. ¿No? Al respecto, vamos a colocar al respecto la contabilización de los devengados no se efectuaron sin la existencia del documento legal de derecho de cobro. Condición, ¿no? Legal de derecho de cobro tal como se muestran en los casos expuestos. Entonces acá vamos a colocar devengados sin el documento legal de derecho de cobro. Ese va a ser el nombre de mi deficiencia que yo tengo que mandar para que
pueda ir a la parte de control interno. De acuerdo a las normas de auditoría financiera emitidas por la Contraloría, las deficiencias significativas relacionadas a la preparación de la información financiera se van a reportar, ¿no? Entonces acá vemos que esta deficiencia está vinculada a la preparación de la información financiera, y por eso que estamos incluyendo a cada una de estas. La condición, el criterio. ¿Cuál es el criterio? Cuando estamos hablando de un hallazgo que está relacionado a la preparación de la información financiera, el criterio la tenemos que extraer de las normas básicas del sistema de contabilidad integrada. Aquí tenemos que colocar al respecto las normas básicas del sistema de contabilidad integrada, aprobadas con resolución suprema número 222957 del 4 de marzo del 2005, en su artículo. Vamos a acudir a esa disposición. No la tengo de memoria el artículo, pero sí vamos a extraer de la normativa que corresponde a esa resolución. A ver, está un poquito tardando en cargar. Entonces, permítame unos minutos y los comparto. Y ya, pero ya generado. Entonces, tenemos, por ejemplo, acá las normas básicas del sistema de contabilidad integrada y buscamos el artículo que corresponde a esa parte, donde dice que tiene que devengarse con un documento legal de derecho de cobro. Entonces vamos a ir a la parte que es correspondiente al procesamiento. Devengado de recursos. El respaldo legal de derecho de cobro. Así. Entonces es el inciso B del artículo 21. ¿No? Entonces voy a copiar toda esta parte y la voy a sintetizar en mi hallazgo. Inciso B del artículo 21. Yo lo llevo nuevamente a mi documento en Word y empiezo a copiar. Inciso B. En su inciso B del artículo 21, de su artículo 21. En el inciso B de su artículo 21 refiere o exige lo siguiente, o refiere, o señala. Ahí le colocamos lo que dice. Inciso B. Bueno, se ha copiado. Lo vamos a dar forma acá. Vamos a disminuir un poco el tamaño porque está muy largo. Devengado de recursos. Pues acá lo voy a bajar abajo y dice. La parte que me interesa, la que está vinculada a esta observación. O sea, ¿cómo debía hacerse? El devengado de recursos implica una modificación cualitativa y cuantitativa en la composición del patrimonio originada por transacciones con incidencia económica y financiera. En un sentido práctico, se considera devengado de recursos al registro del derecho de cobro a terceros por venta de bienes, servicios y otros. Acá, el registro del devengado de recursos debe ser objetivo. Por tanto, tiene que identificar al deudor, establecer el importe a cobrar, contar con el, entonces directamente yo voy a colocar esa parte que diga contar con el documento legal de derecho de cobro para que no sea tan extenso mi contenido. Entonces yo lo que necesito es decirles, esto es lo que tenía que tener. Contar con el respaldo legal de derecho de cobro. Entonces acá yo lo voy a sacar todo esto.
Lo sacamos y aquí le coloco una coma y después le pongo un paréntesis diciendo que el texto todavía continúa, ¿no? Entonces es más pequeño, es decir, el texto, pero bueno, lo diferenciamos de esta forma. Ya. Pues acá vemos todo esto. Y la causa, tenemos que ir a la causa. ¿Cuál ha sido la causa para que en sí se llegue adelante estas contabilizaciones incorrectas? Puedo colocar acá, de acuerdo a los comprobantes contables, de acuerdo a los comprobantes contables, el personal que contabilizó, no tuvo la supervisión. O sea, han visto, solamente está firmado por el auxiliar, ¿no? El auxiliar contable que contabilizó no tuvo la supervisión del supervisor de contabilidad o del jefe del área, porque tienen que firmar quién contabiliza, quién revisa y quién aprueba. Solamente está la firma del auxiliar contable que contabilizó. No tuvo la supervisión de su registro realizado. O sea, en los tres casos no lo tenemos, ¿no? Además, aquí vamos al respecto, perdón, al respecto. La puntuación de los devengados. Un poco esto hay que arreglar, ¿no? Ya, voy al efecto. ¿Cuál es el efecto que ha generado, por ejemplo, esa contabilización? Y tengo que ver el efecto en los estados financieros. ¿Qué efecto me ha generado? El hecho de que hayan reconocido como deuda algo que no es deuda, porque han desistido, alguien ha desistido de firmar el contrato, entonces no había eh, una exigencia para pedir que, porque al final no has dado ni el servicio. En otro caso de Leandro, el contrato se ha resuelto. Finalmente, en el otro caso de Valeria, no existe el contrato, o sea, ni el acta de recepción definitiva, ni el acta de realización del servicio. Si no hay esos documentos, entonces, ¿cómo le puedo exigir? Porque al final, si no tengo la constancia de que hemos hecho, entonces tampoco podemos exigir algo y el cliente no te va a responder porque no debe. Entonces, si te dice no debo, sería con mayor razón que podrías decir que no hay deuda, ¿no? El efecto va a ser una sobrevaluación. Lo citado genera una sobrevaluación en las cuentas contables, en las cuentas a cobrar a corto plazo, ¿no? ¿Qué más? Ha generado una sobrevaluación en las cuentas a cobrar a corto plazo y en la cuenta venta de servicios. Se ha registrado un activo exigible contra la cuenta venta de servicios, ¿no? Con incidencia directa en el resultado del ejercicio. El resultado del ejercicio en realidad está pues sobrevaluado porque han contabilizado como ingreso algo que al final no se ha efectivizado.
Por lo tanto, recomendación. Aquí vamos a recomendar. A ver, a los que han estado atentos a la formulación de este hallazgo, ¿qué recomendaremos? Ahí vamos a consultarle, por ejemplo, a Guido Vargas. ¿Está Guido? No está Guido. Ha perdido su oportunidad de ganar puntos. Guido Vargas no está. ¿Dónde está Natalia Velasco? Tampoco está. ¿Dónde está Lucero Sorzano? Licenciado, buenas noches. Lucero, buenas noches. A ver, ¿me has podido seguir con la formulación del hallazgo? Sí, le un poco. A ver, en esta parte, por ejemplo, de la recomendación, ¿qué recomendaríamos? ¿Qué medidas les recomendaríamos a la institución pública? Según lo que tú puedes ver acá, hay registros en cuentas por cobrar que en sí no son derechos de cobro. O sea, son varios, no son 3 casos que se han identificado, ¿no? Y cada uno tiene una situación diferente. Por ejemplo, el primero es desistimiento de contrato, el segundo es resolución de contrato y finalmente el tercero no tiene respaldo sobre el contrato ni el acta de realización del servicio. Entonces, hay que recomendar acá una medida. Se sugiere a la máxima autoridad, en este caso, ¿qué institución estamos viendo? A ver, vamos a ver, al ministerio. Se sugiere al ministro de Salubridad. Es un caso hipotético, no hay este ministerio por aquí en Bolivia, pero bueno, la cosa es que les recomendemos. Se sugiere al ministro de Salubridad instruir al, al departamento en los ministerios, ¿cómo se clasifican estos? Son Dirección General de Asuntos Jurídicos, a direcciones generales, a la Dirección General de Asuntos Administrativos. Así está clasificado por el Decreto Supremo de Organización del órgano ejecutivo. Dirección General de Asuntos Administrativos. Ya, mediante su unidad financiera. ¿Qué medidas le podríamos recomendar, Lucero? Y a ver, Lija, lo que le he entendido, tal vez mejor control con la documentación, ¿no? Que In- siempre hay que pedir una documentación de respaldo. Inciso A, muy bien. Vamos a entonces comenzar con esto. Inciso A, implementar medidas de control, medidas de control sobre los registros contables que realiza el auxiliar contable. ¿Estamos bien? Sí, sí, y con la documentación. 9. Implementar medidas de control sobre los registros contables que realiza el auxiliar contable. Si no, procedimientos que deben ser aprobados y difundidos a todo el personal. O sea, no solamente es suficiente que tú le digas a alguien que haga la supervisión, sino que tienes que formularlo, formalizarlo para que
cualquiera que llegue al área contable tenga que observar que existen mecanismos para controlar y tienen que cumplir, por ejemplo, esos manuales o reglamentaciones que tengan, donde hayan insertado, por ejemplo, las medidas de control. Aprobados y difundidos a todo el personal de la institución. Bien. Aquí algo nos falta. Por ejemplo, acá, en cuanto a lo que son los, los primeros casos, está bien. Hemos tomado en cuenta este artículo, pero aquí hay algo más. ¿Se ha contabilizado sin el respaldo documentario o es que ha desaparecido? No sabemos, pero la norma básica del sistema de contabilidad integrada exige de que se tiene que adjuntar respaldo y eso es lo que dijo Lucero, que tiene que estar con los respaldos, ¿verdad? Entonces voy a añadir acá una, una parte de la norma básica para que esté completo. Entonces voy a subdividir este criterio y eso se puede hacer. Al respecto, en cuanto a los casos que, que se reportan, donde se advierte desistimiento de contrato, coma, no, y resolución de contrato, las normas básicas del sistema de contabilidad integrada, aprobadas con resolución suprema del 4 de marzo de 2005 en el inciso B señala. Y aquí abajo voy a abrir espacio y voy a decir, asimismo, mm, respecto a la falta de documentación advertida sobre el comprobante en la que se hace referencia a la deudora. La deudora en este caso es Valeria Carranza. Se voy a colocar aquí las mencionadas normas básicas en su artículo. Voy a ir al artículo porque no la tenemos de memoria, pero la vamos a compartir para poder visualizar. Voy a ingresar un rato acá a la norma básica. Y voy a ir al artículo específicamente donde dice archivo. Archivo de los comprobantes y documentos de respaldo. Acá en el último párrafo del artículo 24 dice, los comprobantes de contabilidad y la documentación de respaldo, sean estos registros manuales o producto de procesos electrónicos, deben ser conservados por el tiempo de 10 años, contados a partir del cierre del ejercicio fiscal que corresponda. Más arriba, en el primer párrafo, el archivo y conservación de comprobantes. No, vamos al segundo, porque quiero ver sobre los documentos de respaldo. Los comprobantes y registros contables son productos del sistema de contabilidad integrada. Ya, este párrafo, el segundo, voy a tomar. Retornamos, se va a cortar, por favor. Ya, volvemos a ingresar.